Colegas maestros, buenas noches. Buenas noches con todos ustedes. Hoy día vamos a tener otro tema en la cual vamos a ir practicando sobre el desarrollo del examen. Siempre hemos venido diciendo, no se trata de grabarse el caso porque el mismo caso no nos va a venir, aunque en algunos exámenes sí se ha repetido, pero lo que hemos identificado que a veces preguntas de que han venido en primaria lo suben a secundaria, de secundaria a primaria. Eso sí hemos identificado casos similares, iguales. Pero lo que sí le digo que va a venir es siempre eh, lo que nos piden, ¿no? El propósito. Nos cuentan otro caso, pero a veces el propósito es el mismo. Entonces aquí lo que se tiene que hacer es grabar cada vez qué es lo que nos viene, ¿no? ¿Qué es lo que nos viene? Y responder a ello. Hay que tener en cuenta mucho lo que es el más, las acciones pedagógicas, que eso ya venimos conversando varias veces, qué es lo que tenemos que hacer ahí, ¿ya? Ya, muy bien. Eh, entonces, maestros, vamos a continuar con la temática y vamos a ir desarrollando varios casos con ustedes. Todavía falta mucho, mucho tiempo, no, el examen todavía no es mañana, y que poco a poco vamos a ir familiarizándose con todo el trabajo, ¿ya? A ver, voy a proyectarles, parece un ratito, si me permiten, por favor, para continuar con el trabajo. Bien, a ver, maestro, vamos a este caso de acá. Ayer nos habíamos, anteayer, nos habíamos quedado en la pregunta número 14 de la práctica número 13, creo que era. Y vamos a terminar esta práctica para continuar la otra, ¿ya? Entonces, vamos a empezar leyendo acá y qué es lo que hay que hacer. Lo que yo quiero es que se graben qué es lo que hay que hacer frente a ello, ¿ya? A ver, dice acá, Luis y Andrea, dos estudiantes, están organizándose para realizar una exposición, pero no consiguen acordar cómo realizarla, porque al intentar ponerse de acuerdo, ambos se exasperan y pierden la paciencia, se molestan, ¿no? Al notar que el diálogo no es posible, pues ninguno de los dos está dispuesto a ceder. Buscan a la docente para que les ayude. Mire aquí el término, lo que dice, ¿no? Busque a la docente para que les ayude a encontrar una solución. A ver, ¿cómo lo interpretamos esto? Lo interpretamos de que si la maestra va a ayudarles a buscar la solución. O sea, hay que tener cuidado de que el maestro puede proponer en todo caso, porque aquí me está pidiendo eso. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas de la docente le corresponde el mecanismo de arbitraje? Dice acciones. Ojo, hay que tener cuidado que cuando hablamos de arbitraje, el árbitro interviene. En un partido de fútbol interviene. Pero en educación, primero lo que hace un maestro o tutor dentro de un arbitraje es recoger todo lo que el estudiante sabe, todo lo que el estudiante puede proponer, ¿entiendes? Todo lo que el estudiante puede decir a través de su diálogo, ¿entiendes? Y después de ello, recién el maestro le da una ayuda. Aquí también lo pide, ¿no? En esta parte, también lo ayuda, ¿de acuerdo? Porque quiere que el maestro le ayude. Entonces vamos a ver en dónde hay arbitraje. Recuerden que el arbitraje, vuelvo a repetir, el maestro sí interviene, porque un árbitro interviene, pero no interviene de manera directa en tener que decir la solución es esta, no, sino que recoge una serie de conocimientos del estudiante, dialoga con él
y recoge sus propuestas para que el maestro a partir de ahí pueda darle una ayudadita. Ese es arbitraje. Entonces vamos a buscarlo, ¿ya? Solicitar a los estudiantes que comenten los objetivos que buscan alcanzar con su exposición. Luego pedirles que escuchen a su compañero e indiquen cómo sus ideas aportan al logro de estos objetivos. Finalmente, recogiendo las ideas de ambos, plantearles acciones para favorecer el logro de los objetivos de su exposición. B. Pedir a los estudiantes que mencionen cómo cree que se siente su compañero cuando sus ideas son descartadas. Luego pedirles que expliquen qué ventajas podría tener la propuesta de su compañero. Y finalmente darles tiempo para que conversen en privado sobre cómo tomar una decisión sin hacerse sentir mal mutuamente. C. Explicar a los estudiantes las características de una buena exposición. Luego, pedirles que propongan nuevas ideas que permitan que su exposición tenga dichas características. Y finalmente, pedirles que a partir de esas nuevas ideas decidan cómo realizarán la exposición. A ver, ¿en dónde creen que puede haber arbitraje? A, B o C. A ver, vamos, maestros. Participemos. No te olvides que arbitraje el maestro sí interviene, pero interviene no de manera directa, o sea, ¿cómo te puedo decir? No de que él inicie la intervención en decir cuál es la solución al problema, sino de que este maestro tiene que primero sacar todas las ideas del alumno para que recién pueda, a partir de esas ideas, plantearle qué es lo que puede hacer, como un árbitro, pues, como un árbitro. Entonces, ¿cuál es la más indicada? A ver, vamos. Maribel dice la A, Jaime también dice la A, ¿qué dice el resto? Osvaldo también la A. A ver, ¿cuántos hay en línea ya? Hay 14 maestros. A ver, vamos maestros, vamos participando. Descartamos la C, ¿no es cierto? Porque aquí el maestro va a explicar a los estudiantes las características de frente, de hachazo, sin solicitarle nada al estudiante, el maestro se va directamente al tema. Entonces, cuando ya aquí que estamos viendo protagonismo del maestro. Está bien que el arbitraje interviene el maestro y aquí también me está pidiendo que el maestro ayude, lo está diciendo acá, pero no puede ir frente, de hachazo. Primero es como quien dice, hay que recoger todo ese saber del alumno para luego a partir de ese saber del alumno, yo le trato de ayudar. ¿De acuerdo? Primero lo exprimo al alumno y luego intervengo. De eso se trata el arbitraje. Entonces en la C no puede ser, no puede ser. A ver, la B, le voy a pedir al estudiante que mencionen cómo cree que se siente su compañero cuando sus ideas son descartadas. Luego pedirle que explique qué ventajas podría tener la propuesta de su compañero. Finalmente, darles tiempo para que conversen en privado sobre cómo tomar una decisión sin hacer sentir mal. Pero la pregunta está entonces en dónde está el docente para que ayude a encontrar una solución. En la B no vemos que el maestro ayuda, no vemos que el maestro ayuda como lo pide acá. ¿Se dan cuenta? Entonces no puede ser, pues. Lo que ustedes han marcado sí es correcto, ¿no? Sí es correcto. ¿Ya? Muy bien. Aquí en la A, sí, pues, como dice el maestro último, solicitar a los estudiantes que comenten cuáles son los objetivos, que se escuchen primero ellos, recogen ideas de ambos y luego recién el maestro va a accionar.
¿Se dan cuenta? O sea, recién va a ayudar, pero después de que ya sacó todo el conocimiento del alumno. Ese es arbitraje. ¿Ya? No nos olvidemos ahí. Entonces, la respuesta, sí es la A, sí es la A. A ver, vamos a esta de acá. Este es fácil. Durante una sesión de aprendizaje, los estudiantes están realizando un trabajo en equipo. En ese contexto, Miguel y Raúl conforman un equipo y están elaborando distintas partes del trabajo. La docente observa que cuando Miguel está comentando un aspecto del trabajo de Raúl, este último se muestra afuscado, o sea, hace mueca, ¿no? Y comienza a decirle a su compañero, no tiene derecho a decirme nada. Seguro tu parte del trabajo es horrible y por eso está envidioso. Ya no quiero trabajar contigo. Luego de la cual sale del salón molesto. Después de asegurarse de que Miguel se encuentra bien, la docente se propone realizar un conjunto de acciones para atender a Raúl. Entre estas, busca primero conversar con el miembro, con él mientras los estudiantes siguen trabajando en equipo. A ver, ¿cuál de las siguientes acciones, rol del maestro, es más pertinente para promover la autorregulación de emociones? Aquí ya no dice académica, sino de emociones. Aquí estamos viendo alguna furia de que está realizando, pues, Raúl, ¿no es cierto? Entonces hay que tratar de ayudarle a que autorregulen. ¿Dónde le puede ayudar a que controle esa emoción de furia, de odio, de rencor, de cólera que puede tener en ese instante? A ver, ¿en dónde la maestra le ayuda? ¿Con qué acciones? Recuerda que si dice acciones, el maestro no puede ser protagonista, ¿no? A ver acá. Preguntar al estudiante de qué manera creen que su reacción afecta la convivencia del aula. Luego explicarle que alzar la voz y salir a mitad de la clase con comportamientos que van contra la norma de convivencia del aula. Y finalmente decirle que después de la clase converse con su compañero sobre por qué reaccionó de esa manera. Aquí le estará haciendo el maestro o maestra que el alumno autorregule sus emociones. Será la B. Dialogar con el estudiante sobre qué sucedió con su compañero y cómo se sintió en ese momento, cómo se sintió. Luego preguntarle si antes se había sentido así y si así fue, ¿qué hizo para no reaccionar como en esta ocasión? Finalmente, pedirle que reflexione sobre si aplicar las estrategias que antes empleó podría servirle para situaciones como esta. C, mencionar al estudiante que cuando se sienta así es importante poder controlar sus emociones. Luego aconsejarle que para lograrlo respire hondo y cuente hasta 10 y finalmente explicarle que apaciguar emociones como las que ha tenido es importante para evitarle problemas. A ver, ¿en dónde el maestro ayuda al estudiante a que autorregule sus emociones? La B, la B, la B. ¿Quién más? Vamos, maestros. Vamos participando. La C, la C. Muy bien. Hay 3B, 2C. Recuerda qué acciones, ¿ya? Si aquí vemos protagonismo del maestro, anulamos. Solamente se puede aceptar de repente parte de ayuda del maestro cuando habla de arbitraje, pero no en otros casos.
Aquí, por ejemplo, en la C que han marcado, voy a mencionarle yo al estudiante que cuando se sienta así es importante poder controlar sus emociones. O sea, yo le voy a decir el tema, qué es lo que va a hacer. Luego le voy a aconsejar que para lograrlo respire hondo. ¿Se dan cuenta? O sea, prácticamente yo le estoy lanzando la propuesta, qué es lo que tiene que hacer el alumno. ¿Qué es lo que tiene que hacer el alumno? Y aquí no es que yo voy a lanzarle la propuesta, qué es lo que va a hacer, porque se trata de auto. El auto significa de que es el propio alumno el que lo tiene que regular, no el maestro el que le tiene que decir cómo hacerlo. Entonces aquí vemos protagonismo, se anula inmediatamente. En la B, dialogar con el estudiante, diálogo con él, que es permitido, sobre qué sucedió con su compañero y cómo se sintió en ese momento, triste, de cólera, enfurecido. El alumno dirá, ¿no? ¿Cómo te has sentido? Profe, me dio mucha rabia, me dio mucha cólera. En ese momento me descontrolé. ¿Luego qué? Luego preguntarle si antes se había sentido así. En otro momento te has sentido así. El alumno dirá, pues sí, no, ¿no? Y si fue así, ¿qué hiciste, no? ¿Qué hizo para reaccionar como en esta ocasión? O sea, ¿qué hiciste ahí? Ahora le pregunta, finalmente pedirle que reflexione sobre si aplicar la estrategia que aplicó antes, ¿no es cierto? Podría servirle para situaciones como esta. O sea, ¿te sirve o no te sirve? Entonces ahí el maestro le está diciendo, mira, ¿sabes qué? Frente a tal cosa que sucedió antes, ¿qué hiciste? ¿Eso te sirve ahora o ya no te sirve? Entonces el alumno dirá, sí, ¿no? Entonces de esta manera es lo que tengo que yo actuar para regularlo, ¿no? Entonces esta tiene, pero como aquí dice el más, hay que buscarle el más, esta tiene. A ver, vamos a la A. Preguntar al estudiante qué manera creen que su reacción afecta la convivencia del aula. Ya el alumno va a decir, bueno, afecta a que se rompa el clima institucional, en que los compañeros se peleen y todo lo demás, que no se pueda trabajar bien. Luego explicarle que alzar la voz y salir a la mitad de la clase, luego le va a explicar el tema. Aquí también hay protagonismo. Entonces sí, pues la respuesta aquí es la B, es la B. Recuerda que el maestro no puede explicar el tema, no puede plantear la solución cuando habla de acciones. Eso ya lo venimos diciendo ya en varias ocasiones. ¿Ah? Bien, a ver acá. Durante una sesión de aprendizaje en la que los estudiantes están compartiendo las noticias que han considerado más relevantes en la semana, un estudiante comenta lo siguiente. Dice la estudiante, ¿no? Yo leí una noticia en que se indicaba que los casos de bullying en la escuela peruana se habían incrementado considerablemente en el último año. En la noticia se señalaba que fueron registrados casi 2.500 casos de bullying, ¿no? Lo que hace que esta sea la cifra más alta de los últimos 9 años. Luego de escuchar a su compañera, los estudiantes se mostraron interesados por la noticia, por ello la docente busca que los estudiantes identifiquen, aquí está la habilidad cognitiva, pero ¿qué van a identificar? Un asunto público a partir de la noticia compartida por el estudiante. Un asunto público. A ver, recuerden qué cosa es un asunto público. Dice aquí, ¿cuál de la siguiente conjunto de preguntas? Aquí no dice acciones, ¿ah? Significa que el maestro va a preguntar. Es más pertinente, todas pueden tener algo, pero vamos a buscar la más pertinente para promover el logro de dicho propósito. A ver, ¿cuál es el propósito? Que el alumno identifique un asunto público. Asunto, dice, o sea, más de uno. A, la pregunta, ¿cuáles son las clases de bullying que conocen que ocurren en la escuela peruana? ¿Cuáles de estas consideras que son más recurrentes? Aquí estará identificando, el maestro hace que el alumno identifique un asunto público.
será la B. ¿Por qué creen dice, ha habido un incremento en los casos de bullying en las escuelas peruanas? ¿Cómo se ve afectada la convivencia por el bullying? Aquí con esta pregunta, ¿el alumno identificará un asunto público? C. ¿Qué sanción considera que deberían recibir los estudiantes que cometen actos de bullying en la escuela peruana? ¿Se debería tomar acciones legales contra ellos? A ver, ¿en cuál de ellas hace que el maestro o ayude al alumno a identificar un asunto público? La B, la B, la B, la B, la B, la B. Bien, un asunto público es un problema que afecta a los derechos de todos. Es un problema que afecta a la comunidad, al pueblo, ¿me entienden? Al país, qué sé yo, pero es un problema. Ese es un asunto público, no olvidarse eso. Un asunto público es lo contrario a un bien común. Un bien común es un beneficio para todos envueltos, ¿ya? Entonces, asunto público aquí, yo quiero que mi alumno identifique un asunto público. Entonces, aquí, si nosotros hablamos cuáles son las clases de bullying, es el tema, ¿no? Las clases de bullying son bullying orales, ¿qué más? Físicos, psicológicos, sexuales, ¿no? Esas son las clases de bullying, ¿ya? Ahí identificaron el problema, ya que conocen en la escuela peruana y cuáles de estas considera que son más recurrentes. De repente el físico, o el psicológico, o el sexual, qué sé yo. ¿Estarán identificando un asunto público ahí? B. ¿Por qué creen que ha habido un incremento en los casos de bullying? ¿Por qué cree que se dio? De frente al tema, ¿no? ¿Por qué ha habido incremento de bullying en las escuelas? ¿Y cómo se ve afectada la convivencia? ¿Cómo afecta la convivencia? Aquí estará identificando que hay un problema que afecta a todos. Sí, ¿no es cierto? Mejor. Vamos a la C. ¿Qué sanciones? Cuando hablamos de sanciones, ya no deberíamos nosotros seguir leyendo, porque la sanción es tradicional. Antes sí, con la escuela tradicional conductista, sí podían haber sanciones, ¿no? Pero ahora no. Entonces aquí esto se anula. ¿Se dan cuenta? Entonces la respuesta sí es la B. Muy bien, estamos bien. A ver acá. Este ya no voy a explicar antes porque se habla de argumentos razonados, ¿verdad? A ver, ¿qué dice la pregunta, el caso? Vamos a leerlo también para qué es lo que nos está pidiendo. Durante una sesión de aprendizaje en la que los estudiantes están conversando sobre las elecciones del municipio escolar. La docente ha notado que entre los estudiantes un grupo se encuentra a favor de la obligatoriedad del voto y otros están en contra. Sin embargo, nadie sustenta su posición. O sea, tienen una posición, pero no lo sustentan. La docente tiene como propósito que los estudiantes, aquí hay algo importante. Esto cambió todo el panorama. Inicien la elaboración de argumentos razonados. Inicien. Para ello les ha pedido que respondan con ayuda de fuentes de información. O sea, ya hay fuentes. Ya hay fuentes. Un conjunto de preguntas. ¿Cuál es la siguiente conjunto de preguntas? Favorece de manera más pertinente el logro de dicho propósito. ¿Cuál es el propósito? Que el estudiante inicie sus argumentos.
Ya tienen la información, dice. ¿Cómo deben de iniciar? Recuerden que cuando nosotros tenemos una clase, ¿qué hacemos al inicio? Es como quien dice, sacamos algunos saberes previos, ¿no es cierto? Eso es lo que hacemos al inicio. Listo. Eh, Acá, a ver, vamos a ver las preguntas para que el alumno inicie sus argumentos. ¿Cuáles son los principales beneficios de que el voto sea obligatorio? Este le servirá para argumentar. ¿Cuáles son sus principales limitaciones? ¿Le servirá para argumentar, para iniciar el argumento? ¿Tendrá algunas consecuencias sobre la participación estudiantil que el voto deje de ser obligatorio? Estas preguntas ayudarán para iniciar los argumentos. B. ¿Qué normas regulan el proceso de elección de los representantes del municipio escolar? ¿Cuáles son las normas que hacen referencia a la obligatoriedad del voto? ¿Consideras que en la institución educativa se cumplen estas normas? C. ¿La libertad es un elemento básico para el funcionamiento de la democracia? La libertad es un elemento básico para el funcionamiento de la democracia. La libertad consiste en la posibilidad de decidir nuestras acciones. ¿Se ven limitadas tus acciones cuando te obligan a hacer algo que no quieres? A ver, ¿cuál crees que son las preguntas pertinentes para que el estudiante inicie sus argumentos razonados? Inicie. ¿Cuáles crees? La C, la C, la C, la C. ¿Creen que es la C? A ver, vamos a ir entendiendo por partecitas, ¿ya? Miren, el alumno, algunos están a favor de que el voto sea obligatorio y otros no están en contra. Significa que hay una posición. Si yo me voy a la C, habla, la libertad es un elemento básico para el funcionamiento de la democracia. Sí, ya está. Al caso pregunta el por qué, para qué, nada. La libertad consiste en la posibilidad de decidir nuestras acciones. ¿Se ven limitadas tus acciones cuando te obligan a hacer algo que no quieres? ¿Mm? Simplemente habla de la libertad, o sea, está hablando de un lado que está en contra, que no sea obligatorio, que sea libre. Esto te permite argumentar, tomar una postura de que sí, que debe ser obligatorio o no, que debe ser libre. No, te está guiando a que simplemente actúes con libertad. ¿De acuerdo? La idea es de que el alumno tome la postura, pero que lo argumente el por qué. El maestro aquí lo está guiando a que tome la postura de libertad. ¿Se dan cuenta? Bien. Dos, aquí en la C está, ¿tú crees que este es un buen inicio para argumentar éticamente, razonadamente? Buen inicio.
serán preguntas que me permiten a mí argumentar de manera razonada porque yo ya tengo fuentes, o sea, ya las busqué. Aquí, lo que tengo que hacer aquí simplemente es llevar la posición del maestro y argumentar lo que el maestro quiere. ¿Se dan cuenta? Entonces, no, esta C no, 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 no. No, porque el maestro lo está guiando a una sola posición y en base a ello argumentar. La B, ¿qué normas regulan el proceso de elección? Ya, esta es una cuestión de campo temático. ¿Me entienden? Que prácticamente el alumno dice, bueno, las normas son estas y ya está, ¿no? Pero ¿qué argumento puede haber ahí? Nada, ¿no? Si yo ya tengo información, yo le pregunto, ¿cuáles son los principales beneficios? ¿Cuáles son las principales limitaciones? ¿Hay ambos? Sí, el alumno tendrá que ver, ¿me entienden? Si hay beneficios y hay limitaciones. ¿Tendrá alguna consecuencia sobre la participación estudiantil estas limitaciones? ¿Que el voto deje de ser obligatorio? O sea, prácticamente aquí el maestro está iniciando con algunas preguntas fuerza para que el estudiante se dé cuenta que a la hora de argumentar, tenga que argumentar no solamente una postura, sino ambas. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son las limitaciones? Y se base ahí. O sea, es un buen inicio, mejor que la C que habla solamente por un lado. Una sola postura y la postura le está dando el maestro. ¿Se dan cuenta? La mejor inicio está acá. Este habla del tema, este habla, se va por un solo lado, en cambio este se va por ambos lados, para que el alumno tome una posición en cuanto a la votación y que se base en las fuentes que ya él tiene. Si aquí no dijera fuente de información, entonces significaría de que tendría que haberlo buscado primero, pero aquí ya lo da. ¿Se dan cuenta? Entonces la respuesta es la A. Vamos a esta de acá. Los estudiantes han realizado una lluvia de ideas acerca de la forma de exclusión más frecuente en la sociedad actual. Una de las ideas planteadas que suscitó mayor interés en los estudiantes fue la gordofobia, ¿no? Por ello, la docente realiza distintas actividades para que los estudiantes analicen esta problemática de la gordofobia. Fobia a los gordos, ¿no? Como parte de una actividad inicial, vuelta dice actividad inicial, la docente busca que los estudiantes identifiquen las razones por las que la gordofobia es una forma de discriminación. Identifiquen que la gordofobia es una forma de discriminación. Muy bien, ¿cuál de las siguientes acciones, rol del maestro, es más pertinente? ¿Para qué? Para que el alumno identifique las razones de que la gordofobia es discriminación, ¿ya? No olvidemos ese propósito. Bien, a ver, vamos a ver la acción del maestro. Leer con los estudiantes el testimonio de una persona que describe sus emociones al ser rechazada debido a su peso. A ver, van a leer, ¿no? ¿Cuáles son las emociones de una persona que es rechazada porque pesa mucho, ¿no? Por producto de su peso. Luego les voy a pedirles que compartan cómo creen que se sentirían ellos si estuvieran en el lugar de dicha persona. ¿Cómo se sentirían ellos? Y finalmente dialogar con ellos acerca de la importancia de evitar hacer que personas con obesidad se sientan así. B. Mostrar a los estudiantes testimonio de personas con obesidad en la que cuenten cómo se han visto privados de poder realizar algunas actividades por su apariencia. Luego pedirles que identifiquen si creen que estas personas recibieron un trato arbitrario y finalmente pedirles que expliquen si dichos tratos limitan la vida de estas personas.
C, presentar a los estudiantes testimonio de personas con obesidad que destacan en distintas áreas. Luego preguntarle cómo consideran que dichas personas pudieron alcanzar sus logros. Y finalmente explicarles cómo dichos casos pueden funcionar como contraejemplos para quienes consideren que las personas obesas no pueden destacar. A ver, ¿en dónde está esa acción que ayude al estudiante a identificar que la gordofobia es una discriminación? Vamos, maestro. ¿Cuántas respuestas tenemos? 4. A ver, la A, la B, la B, la B. ¿Y más? Cuando hablamos de gordofobia es aquella persona que tiene fobia a los gordos, ¿no? Y si una persona tiene fobia a los gordos, entonces comete acto discriminatorio porque los va a rechazar siempre. Les va a rechazar, no se va a querer juntar con ellos, de repente los va a insultar, les va a tener miedo, qué sé yo, ¿no? Entonces es un acto discriminatorio, pero yo quiero que mi estudiante identifique ello, en donde yo hago que ellos identifiquen que la gordofobia es un acto discriminatorio. A ver, me han marcado qué letras, a ver, la B, la B, la B, pero aquí creo que hay una A también, ¿no? Hay una A y todos han mencionado la B. La A dice, leer con los estudiantes el testimonio de una persona que describe sus emociones al ser rechazada debido a su peso. A ver, luego pedirle que compartan cómo creen que se sentirían ellos si estuvieran en el lugar de dicha persona. Muy bien, muy bien. Finalmente, dialogar con ellos acerca de la importancia de evitar hacer que personas con obesidad se sientan así. Ok, pero aquí estamos viendo que la gordofobia es yo hacia los demás, no los demás hacia mí. Aquí estamos recibiendo un testimonio de una persona que ha sido maltratada por otra, ¿no? Entonces yo lo que quiero es que mi alumno se dé cuenta que la gordofobia es un acto de discriminación, le está dando al revés, le está dando al revés. Pero tiene algo, sí tiene. O sea, no digamos que no, sí tiene. Lo único que lo está diciendo de manera al revés, pero sí tiene. A ver, la B. Mostrar a los estudiantes testimonio de personas con obesidad en la que cuentan cómo se han visto privadas de poder realizar alguna actividad por su apariencia. Casi similar acá, ¿no? ¿Cómo se siente? Luego pedirles que indiquen, dice, si creen que esta persona recibieron un trato arbitrario. ¿Han recibido algún trato arbitrario? Finalmente, pedirles que expliquen si dichos tratos limitan la vida de estas personas. Aquí el alumno se va a dar cuenta que la gordofobia es un acto discriminatorio, mejor, un poquito mejor, ¿no? Porque eso es una acción en la que el maestro, bueno, le da el testimonio y luego le pregunta, mira, en la lectura, en el testimonio, aquí están contando cómo se han sentido por su apariencia y cómo los han tratado, ¿entiendes? Y cómo los han tratado. Y luego que expliquen si dichos tratos limitan la vida de estas personas. Lógico que sí. Esta está un poquito mejor, ¿no? Pero vamos a la C. Presentar a los estudiantes testimonios de personas con obesidad, casi similar, que destacan en distintas áreas,
Luego preguntarles cómo consideran que dichas personas pudieron alcanzar sus logros. Finalmente explicarle, aquí lo malogró, ¿no? Totalmente el maestro. El maestro va a explicar. Entonces aquí hay protagonismo. Entonces si la B tiene un poco más que la A, lógico que la respuesta va a ser la B, porque en la C hay protagonismo. Empezó muy bien, muy bonito, pero el maestro empezó a explicar abajo y ya lo fregó todito. ¿Se dan cuenta? Entonces la respuesta es la B. A ver, vamos al de acá. Luego del análisis inicial de la problemática de la gordofobia, los estudiantes han identificado cuáles de sus conductas o creencias podrían considerarse gordofóbicas. ¿Cuál de las conductas se deben considerar gordofóbicas, ¿no? O sea, fobia a los gordos. A partir de ello, la docente les ha solicitado que elaboren un texto en que sustenten con argumentos éticos qué cambio deberían realizar para poder transformar dichas conductas y creencias. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para el logro del propósito del docente? ¿Cuál es el propósito del docente aquí? ¿Mm? ¿Dónde se encuentra? ¿Mm? Ya aquí lo han identificado, el propósito está acá, ¿no? Que elaboren un texto que sustente con argumentos éticos qué cambio deberían realizar para poder transformar dichas conductas o creencias. Aquí tenemos el propósito. Vamos a buscar acción del docente, no puede ser protagonista, ¿ya? Vamos a ver. A. Recordar a los estudiantes la importancia del respeto a los derechos y libertades de todas las personas. Yo le voy a hacer recordar. Luego les voy a indicar que los cambios que propongan en sus conductas o creencias serán sustentados en la promoción de los derechos y las libertades de las personas afectadas por la gordofobia. Les pregunto acá, ¿esta vale? ¿Crees que deberíamos analizarla o no? ¿Sí o no? La primera. No. Claro que no, porque hay protagonismo. El maestro les va a indicar los cambios, el maestro lo va a hacer recordar y todo lo demás. Entonces aquí hay protagonismo. Anulamos. Vamos a ver si anulamos la otra, ¿ya? Mostrar a los estudiantes ejemplos de acciones transformativas en relación con distintas conductas discriminatorias. Yo les voy a mostrar. Luego les voy a indicarles que seleccionen los ejemplos que pueden adaptar mejor para expresar la voluntad. Yo les voy a indicar que seleccionen los ejemplos que pueden adaptar mejor. O sea, le voy a decir, estos son los ejemplos que pueden adaptar mejor. Les pregunto nuevamente, ¿esta vale? ¿Mm? ¿Hay protagonismo? A ver, ¿qué dicen ustedes? No, ¿no es cierto? No vale, porque hay protagonismo del maestro. El maestro va a indicar, el maestro va a mostrar los ejemplos y todo lo demás. En cambio, la C es una buena acción, ¿no? Miren, ¿cuántas preguntas vienen simplemente para anular? Y ya lógico que la tercera es la respuesta, ¿no? Si ya vemos dos alternativas donde el maestro es protagonista, entonces lógico que la otra es la respuesta, ¿no? Aquí vemos de que sí, pues lo pide a los estudiantes que el estudiante evalúe, identifique, ¿no es cierto? Luego le va a pedir que consideren qué cambio propondría. O sea, el alumno lo va a hacer. Entonces la respuesta es la C, pues.
Listo. Bien, vamos a pasar, maestros, al otro cuestionario. Permíteme salir de un ratito para proyectar el otro cuestionario, ¿ya? Bien, dice, en un programa de radio se discute acerca del nuevo hospital de la localidad que incorpora la práctica tradicional del parto vertical. Un oyente expresa al respecto lo siguiente, dice el oyente. No sé cómo el Estado decide en qué va a invertir, pero no creo que deba invertir en este tipo de prácticas. Por el contrario, debería promover que se incremente el uso de prácticas modernas en lugar de prácticas primitivas. Entonces aquí hay una posición del alumno, ¿entiendes? O sea que no se debe invertir en lo que es eh, el parto tradicional o vertical, ¿no? La pregunta está, ¿por qué esta afirmación es contraria a los principios que sustentan la convivencia democrática? ¿Por qué? ¿Por qué esto de acá es contrario a la convivencia democrática? ¿Por qué? A. Es contrario porque desconoce que el parto vertical puede considerarse una práctica médica moderna desde que fue incorporado a los protocolos de atención médica. B. Porque desconoce que existen procedimientos legales por los cuales se establece cómo se va a invertir el presupuesto público en salud. C. Porque desconoce que el Estado tiene el deber de conversar y proteger a las diversas culturas de un país pluricultural como el Perú. Entonces la pregunta está, ¿me entiende? ¿Por qué lo dicho por el estudiante es contraria a los principios que sustenta la convivencia democrática? A ver, vamos a ver. Ni uno todavía responde. Vamos, maestro, vamos. ¿Por qué lo dicho por el alumno? ¿Por qué lo dicho con los alumnos? Es una afirmación contraria a los principios que sustentan la convivencia democrática. A ver, vamos a ver las respuestas. Solamente hay una.
Opiné, se dice, ¿no? Bien, la C. De que si el alumno opina aquí no está valorando que una práctica tradicional también ha sido exitosa, ¿no? Y bueno, ya se ha demostrado que cuando una madre va a dar a luz de manera vertical y mucho más en el agua, es un parto excelente, ¿no? La ciencia hoy día lo está demostrando de que sí es una buena práctica que se debe incluir. No es un capricho, sino que la ciencia lo demuestra. Entonces, aquí lo que estamos viendo de que el alumno tiene un desconocimiento, sí, porque aquí se desconoce, desconoce y desconoce. Pero ¿qué desconoce el alumno aquí? Que el parto vertical puede considerarse una práctica médica moderna, puede considerarse, puede todavía un tiempo futuro, porque desconoce que existe procedimientos legales por los cuales se establece cómo se va a invertir el presupuesto, desconoce el presupuesto, o sea, porque desconoce que el Estado tiene el deber de conversar y proteger a las diversas culturas de un país pluricultural como el Perú. Entonces, ¿por qué esta opinión es contraria a una convivencia democrática? El estudiante no está valorando a aquellos pueblos que sí, pues, que sí valoran algunas costumbres, creencias, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces la respuesta está por aquí, el la C. Muy bien. Vamos a esta de acá. En el marco de una experiencia de aprendizaje en que los estudiantes están reflexionando acerca de cómo se construye la identidad, han realizado una indagación bibliográfica inicial acerca de cómo se construye la identidad, y han hecho una indagación inicial. A partir de ello, la docente les ha pedido que compartan sus hallazgos acerca de qué factores influyen en la construcción de la identidad. En ese contexto, los estudiantes comparten distintos comentarios. ¿Cuál de los siguientes comentarios de los estudiantes hace referencia al concepto de identidad personal? Recuerda que hay tres tipos de identidad: identidad personal, cultural y holística, o global, o también ¿cómo se llama? Universal, ¿no? A ver, ¿qué estudiante entonces hace referencia a una identidad personal, al concepto de identidad personal? El estudiante Alfredo dice, yo leí que la identidad se construye a partir de las costumbres y los valores culturales del territorio en la que nacemos. Si bien tenemos referencias, nuestra cultura nacional condiciona quiénes somos, condiciona. ¿Esa es identidad personal? Brandon dice, yo leí que todos nosotros, dice acá, formamos nuestra identidad a partir de las experiencias que tenemos a lo largo de nuestras vidas. Por eso creo que nuestra identidad va cambiando a lo largo del tiempo. Carolina dice, yo leí que nuestra identidad se define como, dice, se define cuando somos parte de distintos grupos en los que compartimos un mismo interés igual de importante para todos. Eso hace que tengamos creencias y actitudes que nos confinen a lo largo de nuestras vidas. Definan, ¿no? Que no definen a lo largo de nuestra vida. ¿Cuál se asemeja a lo que es identidad personal? La de Alfredo, la de Brando, la de Carolina.
A ver, primero, a ver, vamos a leer la respuesta. Y ahí va a empezar a explicar, pero vamos leyendo la respuesta. La B, la B, la B, la B, la B, la B y la C dice América. A ver, primero hay que entender que identidad cultural, perdón, la identidad personal se va formando y de acuerdo al lugar donde nosotros nos encontramos y que eso cambia con el tiempo. Si yo estoy viviendo ahorita en la sierra y me cambio a la costa, esa identidad personal cambia, varía, de acuerdo al lugar donde yo me ubico y de acuerdo al tiempo también. Se va haciéndose algunos cambios. Y ahora, no es estático, no es de que nos condiciona un lugar de donde nacemos y ya está. No, 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 yo como persona voy cambiando de acuerdo al lugar, porque voy asimilando algunos gustos, algunas creencias que se interiorizan en mí y que yo los asumo, ¿entiendes? Y que eso forma parte de mi identidad personal, ¿de acuerdo? Entonces, aquí cuando habla de condiciones de quién no somos, un poquito suena fuerte, pero mira, que hay algo importante. Yo leí que la identidad se construye a partir de las costumbres y los valores culturales del territorio en que nacemos. Ah, nacemos, ¿no? Si bien tenemos diferentes, nuestras culturas nacionales condiciona quién somos. O sea, solamente la identidad personal se basa en el lugar a donde nacemos. Y no es así. Aquí lo que tenemos que entender que se basa de acuerdo al lugar donde nos encontramos y al tiempo que ha transcurrido. Entonces, Brando dice eso, ¿no? Y yo leí que todos nosotros tenemos nuestra identidad a partir de las experiencias que tenemos a lo largo de nuestra vida. Por eso creo que nuestra identidad va cambiando a lo largo del tiempo. Lógico que sí, pues de acuerdo al lugar y va cambiando de acuerdo al tiempo. Ese es el concepto de identidad, ¿no? ¿Ah? Entonces la respuesta aquí es la B. A ver, vamos a este. Este también es fácil. Durante el recreo, el docente ha notado que Carol, una estudiante que recientemente se ha incorporado a la institución educativa, está sentada sola en una esquina y con aspecto triste. Al acercarse y preguntarle qué le ocurre, Carol le responde lo siguiente. Hasta ahora mis compañeros no me llaman a jugar. Me gustaría no ser tan aburrida, dice, ¿no? Me gustaría no ser tan aburrida. Me gustaría de que, dice, me gustaría que no me vean así. Creo que no soy buena haciendo buenos amigos. Si el docente busca dar inicio a un trabajo de promoción del desarrollo del autoconcepto, de Caro, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para ello? A ver, aquí estamos viendo que Carol inclusive tiene un concepto negativo de ella misma, ¿no? Dice, creo que no soy buena haciendo nuevos amigos, ¿no? Mm. Entonces aquí, ¿cómo el maestro hace que con sus acciones, hace que el estudiante desarrolle su autoconcepto? ¿Cómo iniciaría, nos dice, ¿no? ¿Cómo iniciaríamos para que desarrolle su autoconcepto? A, proponerles que identifiquen características suyas que podrían favorecer la relación con otros. Luego pedirle que consideren cómo estas características podrían ayudarla a hacer nuevos amigos. B, pedirle que recuerde los momentos en la que lo pasó bien con otras personas. Luego asegurarle que si tiene la misma confianza que sintió en dicho momento, será capaz de hacer nuevos amigos. Aquí estará desarrollando el autoconcepto. Sí, comentarle que hacer nuevos amigos es a veces complicado,
Luego mencionarle que dice que ella es valiosa tal y como es y que hacer amigos no debería llevarla a que considere cambiar su personalidad para lograrlo. A ver, ¿cómo debemos iniciar para el desarrollo del autoconcepto? La. Si yo quiero que mi estudiante desarrolle el autoconcepto, ¿qué significa? De que empiece a opinar mejor sobre él, ¿no? Sobre él mismo. ¿De acuerdo? Empiece a opinar sobre él mismo. Pero para tener que opinar de mí, yo tengo que tener autoestima. Y para tener autoestima, tengo que tener autoconocimiento. Es una cadena, ¿no? De acuerdo a cómo esté mi autoestima, ese es mi concepto que yo tengo de mí. Si mi autoestima es baja, pues mi concepto de mí será bajo, ¿no? Pero si es alto, mi concepto que yo tengo va a ser alto. Entonces, ¿en dónde el alumno, en un buen inicio, el maestro, perdón, hace que desarrolle el autoconcepto? A ver, inicio, le voy a proponerle que identifiquen características suyas que podrían favorecer la relación con otros. Identifícame características tuyas. Luego pedirle que considere cómo estas características podrían ayudarle a hacer nuevos amigos. Este de aquí será un buen inicio para promover el desarrollo del autoconcepto. O pedirle que recuerden los miembros en los que la pasó bien con otras personas. ¿Entiendes? Recuerde los momentos en los que pasó bien con otra persona. Luego asegurarle que si tiene la misma confianza que sintió en dicho momento, será capaz de hacer nuevos amigos. ¿Cuál cree que es mejor para tener que desarrollar el autoconcepto? ¿Mm? Es que identifique quién es ella, ¿no? Que identifique quién es, qué características tiene, qué fortalezas, qué debilidades tiene. De acuerdo a ello, yo voy a ir formándome un concepto de mí mismo. Y si eso yo me llego a conocer, qué características yo tengo, y empiezo a amarme tal y conforme yo soy, entonces no vamos a tener problemas. El alumno o la persona va a tener un mejor concepto de sí mismo, ¿no? De quién es. Entonces sí, pues, la respuesta del 23 sí es la A. A ver, vamos a esta 24, dice, durante una sesión de aprendizaje en que los estudiantes están dialogando acerca de los criterios para distinguir un asunto público de uno privado, un estudiante comenta lo siguiente. Claro. A ver, comenta lo siguiente. ¿Qué dice el alumno? Yo creo que un asunto privado ocurre en un espacio privado, en donde las acciones que realizamos solo afectan a los que habitan dicho espacio. En cambio, un asunto público ocurre en un espacio compartido con otros, en donde las acciones que realizamos, los afecta. Por eso un asunto privado no puede ser nunca un asunto público. Y tiene razón este estudiante, ¿no? Tiene razón. Dice, luego de la intervención, varios de sus compañeros se mostraron de acuerdo
Por ese motivo, el propósito del docente es generar conflicto cognitivo en los estudiantes respecto de la afirmación planteada por su compañero. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para el logro de este propósito? A ver, va a haber aquí conflicto cognitivo con lo ya mencionado por el estudiante acá. ¿Cómo se define eso? Conflicto es darle la contra. Si el alumno dice A, hay que darle una idea contraria. ¿Ya? Dice acá, a ver, vamos a encontrarlo. La idea del alumno, para llevarlo claro, es, el alumno dice, yo creo que un asunto privado ocurre en un espacio privado, en donde las acciones que realizamos solo afectan a los que habitan en dicho espacio. En cambio, un asunto público ocurre en un espacio compartido con otro, en donde las acciones que realizamos los afecta, dice. Por eso un asunto privado no puede ser nunca un asunto público. Entonces, ¿dónde está el error? Primero, de que un asunto privado sí puede ser un asunto público. Uno, ¿no es cierto? Que las acciones que realizamos a veces nos afectan. Nos afectan. Las acciones que realizamos. A ver, vamos a ver en dónde entonces le da la contra el maestro al estudiante. A ver, vamos a ver. Mostrar a los estudiantes casos que ejemplifican la corrupción como asunto público, luego explicarles por qué la corrupción tiene un impacto. ¿Vale o no vale? Este de acá se anula porque aquí el maestro ya está explicando. ¿De acuerdo? Entonces se anula. A ver, vamos a ver la B. Presentar a los estudiantes noticias en la que se muestran casos de violencia doméstica ocurrida en el lugar. Luego preguntarles si en dichos casos se ve afectado algún derecho. Y finalmente preguntarles si es que la afectación de este derecho es un asunto que debería ser de interés público o solo privado. C. Pedir a los estudiantes que, considerando el criterio planteado por su compañero, planteen ejemplos de asuntos públicos y privados. Luego pedirle que expliquen, a partir de sus ejemplos, qué asuntos deberían atenderse prioritariamente. Finalmente, solicitar que planteen qué se debe hacer en el caso de los asuntos no priorizados. A ver, ¿cuál marcaríamos? ¿La B o la C? B, la 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 B. Bien, mientras van contestando, voy conectando mi cargador, ¿ya?
Gracias, maestro. La mayoría ha marcado la B, ¿no es cierto? Aquí estamos viendo que el estudiante dice, yo creo que un asunto privado ocurre en un espacio privado, en donde las acciones que realizamos solo afectan a los que habitan en ese espacio privado, en dicho espacio, ¿no? Ahí tenemos que contradecirle ahí, tenga o no tenga razón, conflicto cognitivo y buscar la contra, ¿no es cierto? Aquí vemos noticias en las que se muestra casos de violencia doméstica, sí, pues salió en el periódico La República de violencia doméstica, que hubo de repente feminicidio, maltrato a la mujer y todo lo demás, y luego preguntarle si dichos casos se ve afectado en algún derecho. ¿Se ve afectado derechos ahí? Sí. Y finalmente preguntarle si es que la afectación de ese derecho es un asunto que debería ser de interés público o privado. Lógico, pues ahorita el feminicidio, que aparentemente fuera privado, pero se ha convertido en público. Y otros también, ¿no? Entonces, lógico que aquí en la B, el maestro le está dando la contra al estudiante, ¿no? Le está dando la contra al estudiante. En la A, no, pues. En la A finalmente le va a pedir que busquen otros ejemplos, de los ejemplos que el maestro le da. O sea, está de otro tema, ¿no? Pedir que el estudiante, considerando el criterio en la C, dice planteado por su compañero, planteen ejemplos de asunto público y privado. Está en otro tema, o sea, no le está dando la contra a lo que el estudiante está diciendo arriba. La respuesta sí es la B. Maestros, a ver, un paréntesis. Vamos a desarrollar esta última, ¿saben por qué? Porque van a funigar mi casa y funigar la casa significa de que tenemos que salir, nos están diciendo que tenemos que salir. Entonces, no sé cómo hacerlo aquí, porque si salgo, por lo menos son 15 minutitos o 20 minutitos, no sé. A ver, estamos en 10:24, pero todavía no llega el fumigador, simplemente han llegado a avisar que ya está cerca. Vamos a ir desarrollando esto. Si es que llega el fumigador, tenemos que suspender porque no puedo estar en el humo. Y maestros, el día de mañana trabajaríamos el tiempo que faltaría aquí, porque tenemos en la mañana, ¿no? Nos iríamos de 9 a 11 y nos pasaríamos el tiempo que faltaría. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a leer este último hasta que venga, ¿ya? A ver, vamos a ver. Así es, Jaimito, ¿no? O sea, nos están avisando que van a fumigar y que tengamos que salir. Pero vamos a ver, maestro, tenemos que salir, ¿no? Y ya fuera en la calle no puedo dictar. Bien, vamos a ver. Vamos a leer esta hasta que venga, ¿ya? Sí, maestra Yolanda, pero ¿qué haría yo? No puedo dictar en la calle, ¿no? Necesito que me entienda. O sea, se debe respetar el horario, sí, pero no podía no dictar en la calle, ¿no? Salvo contrario que saldríamos un ratito y volveríamos. Eh, Bien, vamos a continuar hasta que llegue, ¿ya? Durante una sesión de aprendizaje, la docente ha presentado a los estudiantes la siguiente situación con el propósito de que reflexionen sobre el valor de la justicia en el marco del enfoque intercultural, valor de la justicia. Alejandrina Huarcaya, del distrito de Guaitara, en Huancavelica, decidió postular a una beca completa en la Universidad de La Esperanza del Perú, UEP. Por su lado, Nina Polesca, del distrito de Comas, en Lima, también decidió postular a la misma beca. Ambas postulaciones fueron presentadas a tiempo y dice, y al cumplir con todos los requisitos, pasaron a una entrevista personal. En el informe final, el vicerrector de la UEP de la Universidad de Esperanza del Perú señaló lo siguiente: la postulante Alejandrina Huarcaya presenta dificultades para la vocalización correcta del castellano, debido a que su lengua materna es el quechua. Esto podía generar, dice,
generarle dificultades para su desempeño académico en la universidad. Por esa razón se recomienda denegarle la beca a la citada postulante Alejandrina, ¿no es cierto? Alejandrina Huarcaya, y otorgarle a la postulante Nina Polesca. Es un caso, ¿no? Aquí hay un acto discriminatorio, ya desde luego ya se sobreentiende. Considerando el enfoque intercultural del Currículo Nacional de la Educación Básica, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para favorecer que los estudiantes en equipo reflexionen sobre el valor de la justicia? Van a reflexionar sobre el valor de la justicia, pero teniendo el enfoque intercultural. A ver, el enfoque intercultural, nosotros sabemos que es cuando el estudiante demuestra intercambio, ¿no? Intercambio de conocimiento, de costumbres, de creencias, pero que van a reflexionar de que cada uno tiene una diversidad de gusto, de costumbres, de creencias, de forma de pensar y que se debe respetar justamente, ¿no? O sea, somos un país diverso. Entonces vamos a ver en dónde el maestro aquí hace que el estudiante tenga que compartir o intercambiar algún conocimiento, alguna costumbre, alguna creencia, algún gusto, algún baile, alguna música, ¿me entiende? Pero que al final de cuentas le genere una reflexión que somos distintos, pero que merecemos respeto y que ese respeto implica ser justo, ¿no? A ver, vamos a buscar. A ver, vamos a buscar. A ver. A. Pedir a los estudiantes que indaguen cuáles son las variedades del castellano que existen en el Perú. Una vez que han indagado, le voy a solicitar que identifiquen qué problema podría acarrear el uso no estándar del castellano en un entorno académico. Y finalmente pedirle que a partir de lo explicado busque fundamental la decisión del vicerrector. Aquí estarán haciendo un enfoque intercultural. Pedir a los estudiantes que discutan en qué creencia se basa la decisión del vicerrector, luego solicitarles que indaguen si es posible afirmar que existe un único uso oral correcto del castellano. Finalmente, pedirles que propongan qué criterios deberían haberse usado para evaluar a los postulantes y respetar su variedad, sus variedades lingüísticas. C. Pedir a los estudiantes que indiquen cuál fue el criterio utilizado por el vicerrector para determinar a quién otorgar la beca. Luego solicitarle que expliquen en qué región vive cada postulante y cuál es su lengua materna. Finalmente, pedirles que indiquen si estos datos fueron considerados por el vicerrector al tomar su decisión. A ver, en donde el estudiante estará realizando una reflexión sobre el valor de la justicia, pero considerando el enfoque intercultural. A ver, B, la B, hice el resto. Reflexionar es evaluar ambos lados, ¿no es cierto? Ese reflexionar, siempre lo hemos dicho, es evaluar ambos lados. En donde se esté evaluando ambos lados de manera justa, teniendo en cuenta ese enfoque de intercambiar, ¿no? Intercambiar, que se llama intercultural.
Voy a indagar cuáles son las variedades del castellano que existe, es el tema. Solicitar que identifiquen qué problemas podrían acarrear el uso no estándar del castellano en entorno académico. Solamente se quedó en indagar las variedades del castellano e identifiquen los problemas ahí. Y finalmente le voy a pedir que a partir de lo explicado busquen fundamentar la decisión del vicerrector. La decisión, o sea, prácticamente va a evaluar un solo lado, la decisión del vicerrector. Y lo otro, que le están discriminando, no está evaluando. Por lo tanto, no hay reflexión aquí. La reflexión es cuando hay en ambos lados. Pedir a los estudiantes que discuten en qué creencia se basa la decisión del vicerrector. Vamos a ver si está el otro lado. Luego solicitarle que indague si es posible afirmar que existe un único uso oral correcto del castellano. Y finalmente pedirle que propongan qué criterios deberían haberse usado para evaluar a los postulantes, ¿no? ¿Qué criterios se evaluaron para evaluar a los postulantes? ¿Cuál es la decisión del vicerrector? ¿Qué criterios se evaluaron? ¿Se respetó la variabilidad lingüística? Aquí está evaluando varios aspectos, varios lados, ¿no? Entonces, esta de acá tiene pedir a los estudiantes que indiquen cuál fue el criterio utilizado por el vicerrector para, sigue hablando del vicerrector. Luego dice solicitar que explique en qué región vive cada postulante y cuál es su lengua materna. Finalmente, pedirle que indique si estos datos fueron considerados por el vicerrector, o sea, fueron considerados o no. Pero aquí lo que quiero es que el alumno vea y tome su propia decisión, ¿me entiende? Frente a alguno de los aspectos que va a evaluar, ¿no es cierto? No simplemente ver la decisión de otro y sustentar esa decisión, sino cuál es la decisión del estudiante para que pueda reflexionar. Entonces la respuesta más clara lo tiene la B, pues, ¿no? Bien, acá un grupo de estudiantes ha identificado como asunto público la necesidad de promover entre los estudiantes de la institución educativa una mayor conciencia de los riesgos que pueden estar implicados en el uso de las redes sociales. Luego de haber deliberado sobre este asunto, con la ayuda del docente decidieron realizar un proyecto participativo para atender esta necesidad. Si el propósito del docente es promover que los estudiantes desarrollen habilidades para la gestión de proyectos de participación, ¿cuáles de las siguientes acciones pedagógicas es la más apropiada? Bien, si hablamos de riesgo y hablamos de gestión, riesgo es algo que puede ocurrir, ¿no? En un futuro. Un riesgo es cuando hay una amenaza y cuando hay una vulnerabilidad. Cuando hay esos dos, puede ocurrir un riesgo. Pero si aquí me está diciendo que queremos desarrollar habilidades de gestión en el alumno, la palabra gestión significa que es el estudiante el que tiene que promover acciones que puedan promover acciones, repito, para que se pueda al menos solucionar o participar en la solución de esta necesidad, ¿no? De este problema. Entonces, ¿en dónde encontramos aquí? ¿En dónde encontramos esa palabrita acción? Perdón, gestión, en la que el estudiante lo tiene que hacer, tiene que involucrarse, no copiar de otro, no hacer lo que otros hacen, sino que él mismo tiene que plantear su plan, sus objetivos, sus acciones, sus tareas, ejecutarlas y evaluarlas. Esa es gestión. A ver, pero el maestro aquí es el que lo va a conducir que haga todo ello, ¿no? A ver, vamos a ver. Dice, pedir a los estudiantes que averigüen qué consecuencias tiene el uso no responsable de las redes sociales. Luego pedirle que busquen iniciativas exitosas en la promoción del uso responsable de estas redes. Finalmente, pedirle que indaguen qué acciones han realizado las autoridades locales para atender esta problemática. Aquí estará gestionando el alumno. Pedir a los estudiantes que encuesten a sus compañeros de la IE
sobre la cantidad de tiempo que utilizan las redes sociales. Luego mostrarles datos estadísticos nacionales sobre el tipo de uso que le dan los escolares a las redes sociales. Y finalmente pedirles, dice aquí, pedirles que elaboren una infografía con la información recopilada y la presenten en el aula. Se debe pedir a los estudiantes que busquen estrategias que podrían permitir disminuir los riesgos del uso de las redes sociales. Luego pedirles que diseñen una campaña para compartir esta información con sus compañeros de la IE. Y finalmente pedirles que se distribuyan las tareas para la ejecución de la campaña y se asignen responsabilidades. A ver, ¿en dónde estará gestionando el alumno? La sé, claro, pues. Aquí estamos viendo qué acciones están realizando las autoridades. Gestionar significa que es el alumno el quien lo hace. ¿Se dan cuenta? No otro. Aquí le va a mostrar datos estadísticos nacionales sobre el tipo de uso que dan los escolares en las redes sociales. Aquí va a encuestar. O sea, no es una gestión propia del alumno, que él es el que tiene que plantear algunas alternativas de solución, el cómo, las estrategias. ¿Me entiendes? Ver qué tareas va a asumir, qué responsabilidades va a realizar. Entonces, ¿dónde lo vemos? Lo vemos en la C, donde el estudiante es quien lo hace. Ese es gestionar. Ese es gestionar. No se olviden, cada vez que venga la palabra gestionar, es cuando el estudiante lo hace, y hay que buscar eso, ¿ya? Hay que buscar eso para poder marcarla, ¿ya? A ver, vamos a esta. Durante una sesión de aprendizaje en que los estudiantes están compartiendo noticias, uno de ellos ha compartido una que menciona que una familia hizo un plantón frente a la escuela de su hija. Dicho plantón fue hecho para denunciar las actitudes de los otros estudiantes hacia ella, ya que se burlaban de su aspecto, le quitaban sus cosas y le segregaban de las actividades, segregaban, o sea, no la incluían. Luego de conversar sobre la noticia, la docente realiza algunas actividades para analizar la situación presentada en esta. La docente nota, la 27 dice, la docente nota que en la conversación sobre la situación presentada en la noticia, algunos utilizan el término violencia para describir el trato hacia la estudiante, mientras otros no. En ese contexto, la docente busca recoger saberes previos de los estudiantes acerca de la violencia escolar. Un tremendo rollo para decirme, a ver, datos sobre violencia escolar. A ver, ya saben, hay que buscar saberes previos sobre violencia escolar, concepto de violencia escolar. Abel dice violencia, perdón, saber previo es cuando yo le pregunto directamente sobre el tema a mi alumno o en su lugar lo mando a hacer una acción y luego le pregunto cómo lo hizo, ¿no? No es saber previo cuando ya el maestro le da el tema, lo manda, le da la ficha del tema, le da el video del tema, el audio del tema, los manda a la biblioteca, etcétera, etcétera. Les trae un experto, una entrevista que hable sobre el tema. O sea, ya si el maestro le da el tema en cualquiera de los aspectos, ya no es saber previo. Ya no es saber previo. Entonces, vamos aquí a buscarlo. Mostrar a los estudiantes un video en la que se ejemplifiquen y expliquen distintas situaciones de violencia en la escuela. Luego pedirle que en equipo construyan una definición de violencia escolar. Si yo ya les voy a dar los ejemplos
videos en que van a ejemplificar y explicar distintas situaciones de violencia, ya les estoy dando el tema, pues, y les estoy dando en el video. Ve, pedir a los estudiantes que busquen en el diccionario el significado de la palabra violencia ya no es propio del alumno, sino lo va a buscar en el diccionario, ¿no? C, presentar a los estudiantes situaciones cotidianas de convivencia escolar, luego pedirles que en equipo sustente si consideran en estas situaciones hay actos de violencia. ¿Hay actos o no hay actos? El alumno dirá sí o dirá no. Si hay acto de violencia o no hay acto. Entonces, de acuerdo a ello, el alumno responderá de acuerdo a lo que sabe, perdón, de acuerdo a lo que sabe a qué cosa es violencia. Entonces, la respuesta, ¿cuál sería? Lógico que la hace. Bien, ya no podemos darle el tema. Si le damos el tema, ya no es saber previo. A ver, vamos a esta de Colbert, ¿ya? Luego de analizar las descripciones del trato de los compañeros de los estudiantes en la noticia, todos concuerdan en que todo acto de violencia es incorrecto. Sin embargo, lo sustentan con diversas razones. Según la teoría de Colbert, ¿cuál de las siguientes razones brindadas, cuál de las siguientes razones brindadas por los estudiantes corresponde a un razonamiento moral postconvencional? Recuerda que Colbert habla de preconvencional, de convencional y postconvencional. ¿Sí se acuerdan sobre ello, no? A ver, algo postconvencional. Primero explico, la preconvencional es cuando la persona actúa en base a castigos, amenazas o interés, ¿no? O por interés. El convencional es aquella persona que actúa en base a las normas o también actúa por la amistad, el cariño que le tiene a la persona. Y el postconvencional es aquella persona que actúa bajo sus principios éticos, mayormente por justicia, actúa por justicia, ¿no? Bien, a ver, vamos a ver. Ariana dice, yo creo que uno no debe ejercer violencia contra otra persona. Si lo hace, te expone a que éstas sean, dice, a que sean violentas contigo. Si tú lo haces, van a ser violentas también contigo. Te lo van a hacer, ¿no? Valentina dice, me parece que ejercer violencia es atentar contra los derechos humanos y afecta la convivencia. Carolina dice, pienso que los actos de violencia transgreden las normas de convivencia y violan las leyes. A ver, ¿en dónde está el post convencional? Está, ya, la B, la B, la B, la B, la C, la B. Miren, luego ya lo dijeron acá, ¿no? Si lo haces, aquí hay amenaza. Si tú cometes violencia, lógico que van a cometer contigo. Hay amenaza. Y este es preconvencional. Acá parecen dos que suenan lo mismo, ¿no? Me parece que ejercer violencia es atentar contra los derechos humanos y esto afecta a la convivencia, ¿no? Carolina dice, piensa que los actos de violencia transgreden las normas de convivencia y violan las leyes. Las de violar las leyes
¿a dónde se asemeja más? Al violar las leyes significa de que estamos en el convencional, porque habla de leyes, aquel que está en base a, actúa en base a normas y leyes, ¿no? Entonces, la postconvencional tiene que ver con los principios éticos, pero mayormente de justicia y equidad, que son los que más se juegan, ¿no? ¿Esto sonará justicia? A ver, me parece que ejercer violencia es atentar contra los derechos humanos y eso afecta a la convivencia. Suena un poco a justo, ¿eh? A ético. Entonces yo creo que la mejor y la más clara está la B, ¿no? Aunque debería decir aquí, actúa en base a justicia, ¿no? Me parece que ejercer violencia es atentar contra la justicia, ¿no? Bueno, algo por ahí. Pero también da a entender que el violar los derechos humanos ya no es justo. Pues. ¿Dan cuenta? Entonces la respuesta sí es la B. A ver, vamos a lo otro. Dice acá, Lucero y Brenda son compañeros en la selección de fútbol del colegio. Durante un partido, Brenda le repite constantemente a Lucero que deje de arruinar la jugada y que juegue bien. Al finalizar el partido, Brenda se acerca a Lucero y le dice que por su culpa han perdido. Lucero se siente muy molesta ante lo que dijo su compañero y quiere responderle. ¿Cuál es la siguiente posible respuesta de Lucero? Evidencia asertividad. A ver, vamos a ver. Lucero le dice, Brenda, somos un equipo y no creo que sea solo mi responsabilidad que hayamos perdido. No me gusta que me grites cuando jugamos y espero que no lo repitas. B, no me parece que me culpes a mí por lo que han sido tus errores durante todo el juego. Siempre culpas a los demás, Brenda. Sí, quizás no jugué como esperaba, Brenda, pero sabes que a mí también me hubiera gustado hacerlo mejor. ¿En cuál de los tres se evidencia asertividad? Asu. Qué bueno. Ser asertivo es decir lo que uno siente, pero sin entender, en la B ya está ofendiendo a la otra persona, se está desquitando, y en la C es acción pasiva, ¿no? Donde hay asertividad es cuando le dice, bueno, somos un equipo y no creo que solo sea mi responsabilidad que hayamos perdido. No me gusta que me grites. Es cuando uno le dice lo que siente, ¿no es cierto? Eso ya lo hemos dicho y espero que no me lo vuelvas a repetir. O sea, no me gusta y no espero que no lo vuelvas a hacer, ¿no? La asertividad está acá. A ver, vamos aquí. Durante una sesión de aprendizaje en que las estudiantes están problematizando el asunto público sobre la contaminación atmosférica, la docente les ha pedido que en equipo planteen por escrito una alternativa de solución. En esa problemática, planteen por escrito alternativa de solución. O sea, tiene que haber una alternativa acá. Uno de los equipos presentó el siguiente escrito. Ah, no, la alternativa está acá, ¿ya? Vamos a ver qué nos pide más abajo. Ya me estoy adelantando. El problema de la contaminación es el uso de la gasolina. Si lo reemplazamos con biocombustible, ya no tendríamos de qué preocuparnos. A ver,
¿Cuál de los siguientes comentarios escritos por la docente es pertinente para que el equipo reconozca que su acción está limitada, ¿no? Su alternativa de solución está limitada. O sea, aquí el alumno dice que el único que contamina es la gasolina y que la solución son los biocombustibles y ya está, asunto solucionado. Y no es así, pues, ¿no? Significa que solamente se limitó a la gasolina y a los biocombustibles. Y lo que el maestro quiere es que reconozca que está limitado a una sola cosa. Entonces, ¿en dónde está ese comentario del maestro? Comentario es que hace de que el estudiante tenga que reconocer esa limitación, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver el comentario número uno. Creo que es una buena idea reemplazar el uso de la gasolina. ¿Conoces otras fuentes de energía no contaminante aparte del biocombustible? ¿Has oído hablar, por ejemplo, de cómo funcionan los autos eléctricos o a hidrógeno? ¿Crees que sea factible implementar el uso de esta tecnología vehicular en países como el nuestro? B. Es cierto que el uso de la gasolina genera una gran contaminación, pero ¿no existe otros factores contaminantes además de la gasolina? Por otro lado, ¿te imaginas la cantidad de biocombustible que se necesitaría para reemplazar a la gasolina? ¿Qué consecuencias traería la producción de biocombustibles a esta escala? Sí, me parece que estás reconociendo las desventajas ambientales del uso del combustible fósil. ¿Ha revisado la proyección del incremento, dice, del uso de combustible fósil para los próximos años? Por otro lado, ¿qué ventajas trae el uso de biocombustibles? ¿Sabes si en el Perú hace, ya se usa este tipo de combustible? A ver, ¿en dónde el maestro hace que el estudiante reconozca que su propuesta está limitada? A, B o C. Claro, muy bien, aquí pues, por esta pregunta, ¿no? ¿No existen otros contaminantes aparte de la gasolina? Sí, pues. Le está diciendo sí, pues puede haber la basura, los insecticidas y todo lo demás. O sea, va a reconocer de que está limitado y que hay que ampliarlo, ¿no? Y acá, por ejemplo, ¿no? Le dice la otra pregunta que le lance, ¿te imaginas la cantidad de biocombustible? El biocombustible es un combustible que sale de la materia orgánica como las plantas, ¿no? Ahí está el carbón, ¿cómo se llama? El vapor, la leña, el alcohol, que son del biocombustible, ¿no? Entonces, la cantidad de biocombustible o de árboles que se tendría que talar para tener que generar eso, o sea, está limitado, tienes que investigar otro poco más, le está diciendo prácticamente ahí el maestro al estudiante. Listo, ya maestro, entonces 5 minutos les debo mañana, ¿ya? Ahí no vamos a quedar, van a entrar por favor a lo que ya les conté. Ahí no vamos a quedar, por favor. Gracias, gracias, ¿ya?